La voz del ángel mensajero presenta un mensaje que cambiará el rumbo de la historia de la humanidad. A continuación, la conferencia para este día. Es bien fácil porque el mensaje es uno solo y es el que cada uno de los creyentes en Jesucristo andan en su corazón. Ese es el verdadero mensaje, no es un mensaje que un predicador o una persona que se pare al frente de alguien o que se siente al frente de alguien o de un grupo trae el mensaje. El mensaje del Señor Jesucristo lo anda cada quien en su corazón y solo es la persona ella misma o él mismo, hablando plural y singular, el que conoce el mensaje del Señor Jesucristo. De ahí lo demás ya solo son compañerismo, reuniones que se hacen, actividades. Pero el mensaje del Señor Jesucristo lo tiene cada persona que cree en el Señor Jesucristo conforme a como la misericordia de Dios le haya puesto en su corazón. Ese es el verdadero mensaje. Si ustedes se dan cuenta, cuando ya uno en una mañana triste, alegre, en una tarde con luz o con lluvia, o en una noche caliente o helada, solo es uno con Dios. Y entonces es ahí donde surge ese maravilloso mensaje de la gracia en el corazón de la persona, porque es allí donde uno se da cuenta de que uno puede tener una conversación directa con Él, uno puede hablar con Él, puede llorar con Él, puede preguntarle a Él inquietudes o puede simple y sencillamente dar la gracia por todo lo que pasa en esa persona. Entonces, cuando ya nos venimos y nos reunimos aquí como grupo, entonces compartimos como grupo de la gracia que el Señor Jesucristo ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, cuando ya estamos como grupo, entonces nos identificamos. Yo me gusta identificarme como creyente en el Señor Jesucristo, me fascina. Independientemente de los prototipos o de las creencias humanas de cómo ser creyente en el Señor Jesucristo. Esos solo son adornos humanos que la humanidad trata de inventar o trata de imponer a los demás para ver al Señor Jesucristo desde la perspectiva de un patrón en el cual ellos lo ordenan y lo diseñan como ellos les conviene. Pero en el interior, dentro de nosotros, sabemos que eso es otra cosa. Ya el Dios de la gloria, nuestro amado Señor Jesucristo, que es Dios, porque al final todos y cada uno de los que estudiamos la Biblia conocemos bien eso. Ya no podemos estar interpretando si Jesucristo era el Hijo de Dios o si Dios era el Padre de Jesucristo y si el Espíritu Santo es solo un espíritu de una dimensión. Los que estudiamos la Biblia sabemos que Dios es la divinidad, Dios es la deidad, Dios es la Trinidad, y que solo la mente humana en su mente finita hace prototipos y divisiones de Dios, porque esa es la mente que tenemos, una mente finita en donde no la forzamos a ver la divinidad de Dios. Pero en el término bíblico nos damos cuenta que Dios es todo y Él está en todo al mismo tiempo, porque Él es Dios.
Y ese Dios dador de la vida, que estuvo entre medio de la humanidad, asimismo creándose un cuerpo llamado Jesucristo, es el mismo Dios que también volvió a ser lo que fue, y es el mismo Dios en su Espíritu Santo hablándole al corazón de cada persona. Entonces, ya con una mente infinita, con la mente de Dios, entonces sí podemos ver a Dios en todo. Y sabemos que Dios es la divinidad. Él es divino. Y Él está en todo y en todos al mismo tiempo. Entonces, con la mente finita podemos decir en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Pero con la mente infinita podemos ver no solo tres cosas o tres nombres, sino que con la mente infinita, con la mente de Dios, podemos verlo a Dios en todo. Entonces, pero por ser humanos y por estar en estos cuerpos limitados, entonces la gracia de Dios, asimismo Él se creó un hijo para que los humanos a través del Hijo, que Él mismo se manifestó a través de ese cuerpo humano llamado Jesucristo, entonces para que la humanidad no buscara el sol, ni las estrellas, ni los astros, ni que creara dioses como lo hacían desde los tiempos egipcios, desde los tiempos persas, medopersas, con todo el paganismo que se fundó en la época antigua hasta llegar a Roma. Entonces la misericordia de Dios siempre a través de su creación, que somos los humanos, Él asimismo nos dio a alguien por el cual podamos adorar a Dios. Y es esa manifestación humana que nosotros tenemos en la mente, que es a nuestro amado Señor Jesucristo. Por nuestra mente humana, por nuestra capacidad finita que tenemos. Pero con la mente infinita, y cuando nos ponemos a estudiar la Biblia, entonces sabemos que la divinidad de Dios está en su Hijo, y que la divinidad de su Hijo está en el Espíritu Santo, y que esa divinidad, que no es Trinidad, sino que es todo, entonces está en todos lados, en toda la humanidad. ¿Y qué es lo que le queda a la humanidad? Buscar dentro de cada uno para poder encontrar el origen de todos. Es decir, si somos en el planeta Tierra 7,000 millones de personas, entonces Dios es 7,000 millones de dioses. Porque son 7,000 millones de humanos creados por Dios. Y tanta es la maravilla de la gracia de Dios, que cada individuo fue creado y diseñado no solo en la permisiva voluntad de Dios, sino que en la perfecta voluntad de Dios. Y los que estamos en la permisiva voluntad de Dios, entonces tenemos una mente finita, un cuerpo corruptible. Y todo lo corruptible tiene que morir o desaparecer. Pero con lo inmortal, con la mente infinita, con la mente de Dios, entonces podemos decir como dijo Pablo en 1 de Corintios, capítulo 15, verso desde el 49 hasta el 54. En donde habla del misterio de la divinidad, el misterio de la deidad, el misterio de la Trinidad, en donde habla de esa corrupción que se convierte en incorrupción, en donde habla de que lo mortal
se pasará a ser inmortal. Y cuando todo eso acontezca con la mente ya infinita, con la mente de Dios, entonces podemos decir, sorbida es la muerte en victoria. Y podremos retar todo lo mortal, todo lo corruptible, y poderle decir, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque con la mente infinita, con la mente de Dios, entonces todo lo corruptible pasará a ser incorruptible. Y todo lo mortal pasará a ser inmortal. Y aquí y ahora, los que creemos en Dios, los que estamos seguros en que nuestro amado Señor Jesucristo está en nuestro corazón, somos inmortales. Convertimos lo mortal en inmortal. Convertimos lo corruptible e incorruptible. Porque nuestra alma gime por Dios. Y es ahí donde tenemos el mensaje de Dios en nuestro corazón. Cada uno sabe cómo anda con sus flaquezas, con sus debilidades, con su gloria. Cada ser humano creyente en nuestro amado Señor Jesucristo sabe cuál es el trato que tiene con Dios. Y eso es lo que tratamos nosotros como grupo de la voz del ángel. Enseñarle al ser humano cuál es la gracia y cuál es la misericordia de nuestro amado Señor Jesucristo. Ese creo es nuestro compromiso moral. Poderle enseñar a la humanidad de que la vida es demasiado corta para no poder atrevernos a hacer contacto con la vida eterna. Ustedes se dan cuenta en el capítulo 1 del libro de San Juan, capítulo 1, verso 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es la gracia y misericordia de Dios. Antes de que los humanos tuvieran conciencia, el ser humano tenía eso que se llama alma y vivía en eternidad con Dios. Pero luego, después de la perversión en el huerto del Edén, el ser humano perdió la oportunidad de venir por medio de cuerpos incorruptibles, de cuerpos en los cuales el ser humano podía vivir eternamente en cuerpo, espíritu y alma, ser como Dios. Y esa era la promesa, y ese era el plan original de Dios. Esa era la perfecta voluntad de Dios. Pero el humano, con su libre albedrío, pervirtió el plan original de Dios. Entonces, en la permisiva voluntad de Dios, no en la perfecta voluntad. La perfecta voluntad de Dios era que el ser humano viviera como fue el origen de la creación. Cuando Dios le dice a sus ángeles, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que señoree. Ese era el plan perfecto de Dios. Traer la creación perfecta de Dios y que vivieran en el planeta, en su cuerpo, espíritu y alma, de una manera perfecta, sin corrupción, sin mancha. Pero cuando el ser humano, con su libre albedrío, cambia el plan, entonces viene ya con estos cuerpos mortales. Y trae a través de los genes de la mortalidad, cuerpos mortales.
Entonces, en la permisiva voluntad de Dios es que los hombres y mujeres nos seguimos procreando, siendo mortales. Pero por la gracia siempre de Dios, y no en su permisiva voluntad, sino que en su perfecta voluntad, nos trae este personaje que dice que Él era el Verbo, Él era Dios, y por Él y para Él fueron hechas y creadas todas las cosas. Y si ustedes se dan cuenta, ya en el verso, siempre en el capítulo 1, en el verso 11 dice: mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando ya tenemos la perfecta voluntad de Dios, que es el Verbo, que es el unigénito, único, Hijo de Dios, siendo Dios mismo. Y ese es el reto de nosotros los creyentes de la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo, de los creyentes en la Biblia. Poder romper el patrón establecido por la mente finita, por lo carnal, por lo que nos enseñan desde que tenemos uso de razón, y poder transportarnos a la mente de Dios y poder hablar como Dios, poder actuar como Dios, con una mente infinita, y poder en estos cuerpos, poder decir: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Recordemos que los hijos de Dios, los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, venimos de eternidad y vamos para eternidad. No ha habido creyente en la historia de la raza humana, no ha habido que crea que su tiempo de vida en este cuerpo era todo y allí terminó todo. Los creyentes en Dios sabían desde lo más profundo de su ser que estaban solo aquí de paso. Decía uno de los personajes que me ha gustado estudiar, que vivir en estos cuerpos es la oportunidad más extraordinaria de hacer contacto con la vida eterna. Porque vivir en estos cuerpos mortales, finitos, corruptibles, es una de las mejores oportunidades que tiene el humano para poder retar al enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en un estado consciente, estamos en un estado en el cual sabemos que este cuerpo no durará mucho, pero tenemos la inmortalidad de Dios en nuestro ser. Y con esa inmortalidad de Dios sabemos que vamos de donde venimos. Pero en este estado en el cual estamos, podemos retar al enemigo y decirle: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque el causante de la muerte es el diablo. El causante de las enfermedades es el diablo. El causante del pecado es el diablo. Jamás Dios creó pecado alguno. Jamás Dios creó enfermedad alguna.
Jamás Dios condenó a nadie, jamás. El originador del pecado, el originador de eso que condena al ser humano, el originador de las enfermedades es el diablo. Cuando estudiamos bien a fondo la Biblia nos damos cuenta de cómo cada enfermedad es un espíritu. Es un espíritu que se apodera del cuerpo, cada enfermedad. Y desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento vemos eso. Cuando espíritus se apoderaron de reyes, de emperadores, de generales de la historia, y les cayeron enfermedades mortales y murieron. Y nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, sabía que la ceguera era un espíritu del diablo, que la lepra era un espíritu del diablo, que el parálisis era un espíritu del diablo, que cualquier enfermedad que tuviera el humano era un espíritu del diablo. Y cuando vemos a nuestro amado Señor Jesucristo, no lo vemos dando pastillas ni usando cirugías, sino que por el poder de la palabra ordenaba a ese espíritu que saliera del cuerpo y la gente podía ver, la gente podía caminar. E incluso la muerte es un espíritu de muerte que le cae al cuerpo. ¿Y cómo funciona eso? Decía uno de los personajes maravillosos de la historia, el reverendo William Marion Branham, que el cáncer es un espíritu maligno que se apodera de una célula del cuerpo y que ese espíritu que está creándose en esa célula empieza a podrir la carne de esa persona. Pero el creyente que conoce esa fórmula, el creyente que sabe que eso no es una enfermedad común y corriente, sino que es un espíritu diabólico generando células malignas para destruir el cuerpo. Esa persona, con el conocimiento del Espíritu Santo, puede hacer que el Espíritu de Dios entre a esas células y contrarreste ese espíritu maligno y salga. Y vemos a los grandes personajes de la historia curando cáncer, curando enfermedades mortales, porque conocen esa fórmula. Saben que un espíritu maligno es contrarrestado con un espíritu de Dios. Y los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, los que nos llenamos la boca diciendo que conocemos de Dios, ¿por qué no utilizar esa fórmula? ¿Por qué no invocar el nombre del Señor Jesucristo y poder traer sanidad a nuestro ser? Sanidad física y sanidad espiritual. Porque todo pensamiento también es un espíritu, todo pensamiento negativo, toda raíz de amargura, todo lo que nos pueda conllevar al negativismo, a una acción de incredulidad, también es un espíritu diabólico que se apodera de las células de nuestro cerebro, de parte de nuestro cuerpo y nos hacen daño y nos ocasionan todo ese estilo de daño en nuestro ser. La historia lo conocían, lo sabían. Cuenta la historia del Antiguo Testamento que el rey Saúl, él sentía cuando espíritus diabólicos se apoderaban de su cuerpo, de su mente, y lo atormentaban, y no lo dejaban tranquilo ni día ni de noche. Pero el tipo inteligente sabía que había un personaje que vivía con su arpa alabando a Dios,
que su diario vivir era glorificar a Dios. Y estoy hablando de un jovencito llamado David, que después fue a ser el rey de Israel, el fundador de Jerusalén. Y de ese linaje, de ese jovencito que pasaba eternamente agradecido con Dios por su gracia, también nacería el hijo de la promesa, el hijo unigénito, el dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces Saúl sabía de ese personaje y lo mandaba a llamar para que le cantara, para que le tocara la arpa, para que invocara el nombre de Dios. Y cuenta la historia bíblica que todos los espíritus serían despavoridos de Saúl. Y el tipo podía pensar, podía hablar y podía vivir agradecido con Dios porque salían esos espíritus malignos de su ser. Es bien fácil la fórmula. Es bien fácil la fórmula de cómo destruir cualquier enfermedad de nuestro cuerpo. Toda célula dañina de nuestro cuerpo es un espíritu diabólico de la quinta dimensión. Y así como esas células diabólicas de espíritus demoniáticos de la quinta dimensión que toman posesión de nuestro cuerpo, también nosotros los creyentes en Jesucristo tenemos la potestad, la facultad de invocar el nombre del Señor Jesucristo y traer todas sus huestes celestiales a nuestras células de nuestro cuerpo y así poder inmunizarnos, poder limpiarnos de toda célula maligna, de toda cosa que pueda dañar este cuerpo y poder invocar el nombre del Señor Jesucristo también para alejar esos espíritus malignos que puedan ocasionarnos cualquier incredulidad. Somos creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo. Ese es nuestro compromiso moral y qué rico se siente vivir eternamente agradecido en estos cuerpos mortales con nuestro amado Señor Jesucristo. Poder cada día que pasa hablar de su gracia, hablar de su grandeza, hablar de Dios. Qué rico es, hombre. Esto no es religión, esto es ser hijos de Dios. Poder sentirnos ya inmortales, porque sabemos que claro, el cuerpo se está poniendo viejo, nuestra mente se está cansando, pero nuestra alma, nuestro ser, nuestro corazón cada día nos reconfirma que estamos más cerca de Él para vivir eternamente con Él. Y cada vez, cada día, cada semana, cada mes, cada año que pasa, poder decir, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque ¿qué es lo que puede hacer al final el diablo? Destruir un cuerpo que duró 20, 40, 60, 80 años. ¿Cuánto vive Dios? Dios es eterno. Y Él nos ha dicho en su palabra que somos eternos. Veamos Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, a estos llamó, los glorificó, los santificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por toda su maravillosa creación, la humanidad. Y en esa humanidad no solo estamos los humanos, están los animales, los peces de agua dulce, los peces de agua salada, los insectos que viven bajo la tierra, los árboles. No escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos, porque la humanidad iba a desaparecer. El planeta Tierra tenía que ser destruido. Iba a acontecer como que nunca existió el planeta Tierra con todo lo que allí existía. Pero Él a sí mismo, por amor a su creación, trajo a su Hijo amado, a Jesucristo. Lo entregó por el pecado mortal que se dio allá en el huerto del Edén, en donde la perfecta creación de Dios
era que el humano fuera como Adán, eterno, perfecto, sin mancha, sin corrupción. Y tanta fue la maravilla y la gracia de Dios que todavía le dio el libre albedrío a la perfección. Le puso el libre albedrío a eso que había creado tan perfecto que era Adán. Y con ese libre albedrío Adán corrompe lo perfecto, corrompe lo eterno. Y llegamos a estos cuerpos. Y la humanidad tuvo la transformación de convertirse de imperfecto, de perfecto a imperfecto, de inmortal a mortal, de incorruptible a corruptible. Y como ya todo estaba ya corruptible, ya todo estaba pecaminoso, porque ya no vino por el poder de la palabra humana, palabra hablada el humano. Porque ese fue el diseño de la creación perfecta de Dios. Que por medio de la palabra Dios, a través de Adán, viniera Jesús. Porque era perfecto Adán, era sin mancha. Era inmortal, era incorruptible. Y entonces él tenía la potestad de, por el poder de la palabra, traer a Jesucristo. Y luego Jesucristo, por el poder de la palabra, traernos a nosotros. Y así todo hubiera sido perfecto y sin mancha. Pero usando su libre albedrío, Adán y Eva usaron ese libre albedrío en el cual tomaron la decisión con su libre albedrío de traer a la humanidad como nos vemos ahora. Pero la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo volvió a limpiar a la humanidad por medio de su Hijo, el Cordero, el bendito Cordero Pascual, que conforme a la ley, ese Cordero tenía que ser lavado por un sacerdote, purificado por un sacerdote, y presentar esa sangre de ese Cordero que sería degollado ante el trono del Padre. Y vemos a ese sumo sacerdote celestial, Juan el Bautista, diciéndole al bendito Cordero: tú vienes a mí y yo tengo. ¿Por qué tú vienes a mí si yo te necesito? Tú quieres que yo te bautice y yo necesito de tu bautismo. Y le dice ese bendito Cordero: hazlo, Juan, porque es menester que se cumpla toda escritura. Y fue lavado ese Cordero en el río el Jordán. Fue preparado para ser degollado en la cruz del Calvario y presentar esa sangre en el trono del Padre para que la humanidad fuera limpiada. Y como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, entonces hoy sí podemos decir: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque eso es lo que el creyente en nuestro amado Señor Jesucristo tiene que tener. La seguridad de la vida eterna. La tranquilidad de la vida eterna. La fe de resurrección. La fe de transformación. La fe de rapto. La fe de una vida eterna. Eso es lo que el creyente en nuestro amado Señor Jesucristo debe de tener. No se trata de si soy religioso o no soy religioso. No se trata de que si soy bueno o si soy malo. Las leyes establecidas ya están. Las leyes de Dios ya están. Cuando nos vemos en el espejo, sabemos que somos mortales.
Y la paga del pecado también sabemos que es muerte. Cuando el diablo le dice a nuestro amado Señor Jesucristo, haz que estas piedras se conviertan en pan. No solo de pan vivirá el hombre. Tírate de este barranco, porque escrito está que mandará sus ángeles para que te cachen. También escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, ni lo pondrás a prueba. Las leyes establecidas están. Si ustedes se toman un veneno matarrata, se van a morir. O por lo menos se les van a podrir las tripas y van a vivir desgraciadamente. Si meten las manos al fuego, se van a quemar. Si buscan problemas van a tener. Las leyes están. Pero la gracia del Señor Jesucristo también está. Y dentro de nuestro ser podemos vivir eternamente agradecidos con Dios. Dentro de nuestro ser podemos tener la gracia de Dios, porque también es parte de la ley de Dios. Así como las leyes físicas están, también la ley de Dios está para poder vivir eternamente con Dios en estos cuerpos. Saber que es la única oportunidad de hacer contacto con la vida eterna en nuestro estado consciente. Porque por medio de la Escritura y por medio de la fe del creyente en nuestro amado Señor Jesucristo, sabemos que venimos de eternidad y vamos para eternidad. Sabemos que aún antes de que nuestros padres se unieran, ya Él nos había diseñado y predestinado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que todo fuera creado, ya lo sabemos eso. Sabemos que somos eternos y vamos para eternidad. Eso lo sabemos, pero en nuestro estado consciente, aquí y ahora, en este cuerpo que nos dice que tiene frío, que tiene hambre, que tiene sueño, que tiene pasiones, estamos conscientes y conscientemente también podemos decir que vamos a reunirnos con Dios en la eternidad. Y qué bonito es poder en estado consciente estar soñando con Dios. En este cuerpo mortal, saber que somos inmortales. En este estado corruptible, saber que somos incorruptibles. Ese es el llamado del creyente en nuestro amado Señor Jesucristo. No se trata de ideologías, filosofías, religiones, sectarismos o de comportamientos. Se trata de vernos en el espejo de Dios. Se trata de sentirnos parte de Dios. Ese es el secreto. No es de... Las leyes están. Pórtense mal y los van a meter preso. Pórtense mal y cualquiera les va a quebrar la boca. Pórtense mal, agarren un carro y métanle velocidad y van a ir a chocar, van a dar vuelta. Esas son las leyes de la gravedad, las leyes de la naturaleza, así funcionan. No puede sembrar usted un palo de limones y creer que va a cosechar anonas porque su mentalidad le dice que usted quiere anonas. Ya están establecidas las leyes naturales, las leyes físicas, las leyes de la gravedad. Y las leyes de cada nación también ya están establecidas. Pero la ley de Dios también es sobre todas esas cosas. Y la ley de Dios me dice que soy eterno y voy a eternidad. Las leyes de Dios me dicen que puedo hacer contacto con la vida eterna. Las leyes de Dios me dicen que aquí y ahora puedo hablar con Dios. Las leyes de Dios me dicen que el bendito Cordero fue lavado, presentado ante el altar del trono del Padre, para que su maravillosa sangre purificara la humanidad, y esa parte de la humanidad soy yo. Esas leyes establecidas están. ¿Por qué creer solo en las leyes mortales? ¿Por qué creer en las leyes físicas y no creer en las maravillosas leyes de Dios? ¿Cuánto dura nuestro tiempo en esta tierra conscientemente? Es tan poco para no creer que las leyes de Dios están dentro de mí y que puedo hacer contacto con Dios
con sus leyes, con la naturaleza. ¿Puedo invocar su nombre? Claro que sí. Puedo invocar su nombre para quitar cualquier espíritu, cualquier raíz de amargura, cualquier enfermedad del cáncer, cualquier enfermedad mortal. Claro que así funcionan las leyes de Dios. Como las leyes físicas funcionan, las leyes de Dios funcionan. Su nombre funciona, sus leyes funcionan. Allí están para el creyente. Solo está de que las creamos, de que las utilicemos. Él nos puso en este maravilloso planeta Tierra. Se condenó, claro, se condenó por obra de alguien que usó su libre albedrío mal. Claro, pero fue lavado y fue limpiado de ese pecado. También, claro que sí, así fue allá en la cruz del Calvario. Y así están las leyes. Hay que creer que podemos invocar su nombre, que podemos hacer contacto con la vida eterna, que podemos curar cualquier enfermedad, porque sabemos que cada enfermedad es una célula de un espíritu maligno del demonio. Sabemos que la podemos quitar, invocando y creyendo en su nombre, en la forma correcta. No en la forma religiosa, en la forma correcta, porque cada uno de los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo tiene su mensaje, ese mensaje de la gracia, ese mensaje de la gloria, ese mensaje de hacer contacto con la vida eterna, cada uno. Aquí, ahora, la mente de cada uno de nosotros trabaja. Son más de 60,000 consonantes por segundo que procesa la mente. Comprobado científicamente. Son más de 60,000 consonantes por segundo. ¿Se imaginan por minuto cuántas palabras procesa nuestro cerebro? No tenemos la capacidad de procesarla. Pero se imaginan con nuestra mente espiritual todo lo que podemos procesar con nuestra mente espiritual, con la mente de Dios. La gente estudiosa sabe eso. Por eso estudian lo que piensan, por eso estudian tanta cosa y vemos tanta cosa maravillosa que el ser humano ha creado. La medicina, el ser humano la ha creado. La ciencia, el ser humano ha estudiado para la ciencia. ¿Se imaginan lo que los hijos de Dios podemos crear con toda la información que Dios nos pasa en milésimas de segundo por nuestra mente? Porque si creemos en nuestro amado Señor Jesucristo, entonces tenemos la mente de Dios. Y con la mente de Dios ya no somos de este mundo. No es una fábula creer que venimos de eternidad. No lo veamos como una fábula. No es una leyenda creer que vamos a eternidad. No es una leyenda. Es la mente de Dios en nuestro corazón, dándonos esa información de que podemos decirle: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Oh enfermedad diabólica, ¿qué podés hacer si nosotros tenemos todas las huestes celestiales a nuestro favor para invocar el nombre del Señor Jesucristo y poder eliminar todo eso? Eso es lo que el creyente en el Señor Jesucristo tiene que tener, hombre. Esa es la arma que nos ha dado Él. Es un arma inmortal. Es un arma con todos los poderes y facultades que ni la ciencia ni los hombres más poderosos de la historia lo pudieron obtener. Pero que los hombres maravillosos como Elías, como Moisés, como Oseas, como Miqueas, Jeremías, Malaquías, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el apóstol Pablo,
Procesaron bien esa información en su cerebro y en su corazón. Y vemos las maravillas que hicieron. Los 3 amigos de Daniel que los metieron a un horno para que se quemaran. Y todavía le dieron el doble de capacidad al horno para ver cómo se derretían. Y ellos danzando y bailando allá con el ángel de Jehová adentro de ese horno. Gran profeta Elías, a la vista de los demás, se fue volando. Se fue volando. Eliseo fue testigo. Cuando vinieron platillos voladores y se lo llevaron. Enoc dice que caminó con Dios. Si estos grandes hombres de la historia pudieron procesar toda la información que Dios les ha puesto en su mente y en su corazón, no, nosotros somos creyentes en Él también. Somos creyentes en su bendita palabra. Llenémonos de ese poder, llenémonos de esa gracia. Demostrémonos a nosotros mismos que sí somos creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, que tenemos la potestad de decirle a todo espíritu que tome posesión del cuerpo, que salga de ese cuerpo. Todo espíritu diabólico que nos dé pensamientos negativos, pensamientos de incredulidad, regresémoslo al su originador, que es el diablo. No pongamos en menosprecio la gracia de Dios. No pongamos en menosprecio esa maravillosa obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, de darnos el poder, la potestad, la majestuosidad de ser como los grandes hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios, que creyeron en Dios, vivieron por Dios, trabajaron para Dios, le sirvieron a Dios. Y hoy están donde ellos soñaron estar, con Dios. Disfrutemos este tiempito tan corto de vida que tenemos. Vivamos por Él. Trabajemos por Él. Que nuestro diario vivir sea la gracia del Señor Jesucristo en nosotros. Porque tanta es su gracia y su misericordia, que no escatimó a su propio Hijo. Dios mismo hablando, no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, para darnos juntamente con Él la vida eterna. Eso dice la santa palabra de Dios, hombre. No escatimó a su propio Hijo, a nuestro amado Señor Jesucristo, al dador de la vida. No lo escatimó para darnos juntamente con Él la vida eterna. Que nuestro diario vivir sea un agradecimiento eterno a Dios. Esto es para creyentes. Yo soy creyente, mi amado Señor Jesucristo. Yo lo amo. Yo quiero vivir por Él. Vivo por Él. Y cuando me toque entregar este cuerpo mortal, viviré con Él. Esa es mi anhelo, ese es mi sueño y ese es el sueño que cada creyente puede obtener, porque aquí está la Biblia. Ahí está la palabra de Dios. Es el manual de Dios, son los pensamientos de Dios expresados en forma escrita. Y Él, en su bendita palabra, nos dice eso. No estamos filosofando, no estamos inventando, no estamos contando sueños, no estamos hablando fábulas. Cada célula de nuestro ser nos dice que es así, dice el Señor. Porque nosotros tenemos ese mensaje, los creyentes en Jesucristo. Él nos vive recordando en la mañana, tarde y noche que somos parte de Él. Su gracia y su misericordia nos lo dicen. Cada uno de los que creemos en eso, cada uno de los que estudiamos su bendita palabra, cada uno de los que creemos
lo que Él habló por boca de sus profetas. Tenemos ese mensaje en nuestro corazón. Lo sentimos. Pongámoslo en práctica. Que vea la humanidad que no somos lo mismo. Que vea la humanidad que la gracia del Señor Jesucristo está en lo más vil y despreciable, humanamente hablando. Que vea la humanidad que sí Él es Dios, que sí Él existe y que cada tilde, cada palabra escrita en su santa palabra es así, dice el Señor. Demostrémosle eso a la humanidad. Hablemosle eso a la humanidad. Hablemos de su gracia. Dejemos quieta la religión. Ellos son felices con sus poquitos de harina simple para comerlas en el desierto. Está bien. Pero demostrémosle a los demás que sí, nosotros somos como Pablo. Somos como los profetas del Antiguo Testamento. Somos como los creyentes en Dios. Y que a través de su bendita palabra nos enseñó que de Él mismo se creó un humano para que la humanidad pudiera tener su gracia. La gracia del Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, para nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Tenemos vida por Él, estamos vivos por Él, fuimos perdonados por Él, fuimos santificados por Él y fuimos glorificados por Él. Él lo compró todo en la cruz del Calvario. Él fue el bendito Cordero Pascual que se ofreció a sí mismo como el Cordero que quitaría el pecado de la humanidad. Entonces, la tenemos hecha. La tenemos hecha porque tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón.